Cambiar de tema, ustedes saben que se ha postergado nuevamente el inicio de las operaciones del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta mañana, en Ampliación de Noticias, tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, quien nos dio a conocer justamente cuáles habían sido los sustentos, los fundamentos para decretar esta nueva postergación y que el nuevo terminal entraría en funciones una vez que el operador del aeropuerto, que es Lima Airport Partners, supere las observaciones, subsane las observaciones ya mencionadas. Tenemos el gusto de recibir justamente aquí el día de hoy a Paola Lasarte. Ella ha sido también ministra de Transportes y Comunicaciones. Señora Lasarte, bienvenida. Muchas gracias por su visita. Gracias, Carlos, por la invitación. Buenas noches. Muy bien. A ver, ya hemos tenido la oportunidad de conversar en la mañana, pero quería preguntarle primero, para usted, ¿ha sido una correcta decisión? ¿Existe sustento para que el gobierno haya anunciado la postergación del inicio de operaciones del nuevo terminal? Claramente, bueno, de acuerdo a las manifestaciones y la comunicación de las entidades públicas, MTC y Ocitran, hay elementos que todavía no se han terminado, ¿no? Y por la decisión que se ha tomado, son elementos críticos en el desarrollo y en la operación del aeropuerto. Entonces, a mí lo que un poco me inquieta es si es que existían estos elementos que han sido comunicados ayer y hoy, ¿por qué entonces se firmó un acta el 30 o en el mes de enero de este año atribuyendo la necesidad de prorrogar por el tema de la planta de combustible? O sea, si además de la planta de autorización de los INERMIN, de la planta de combustible, existían factores adicionales que iban a hacer que el aeropuerto no pudiese operar en la fecha contractual, ¿por qué se firmó ese acuerdo? Entonces, ¿por qué se definieron diferentes fechas? ¿Por qué más bien no se trató de sincerar cuál era la situación real y establecer un cronograma adecuado para que pudiese dar una mejor organización y coordinación de todas las partes? Y en esta falta de sinceramiento de la que habla usted, Paola, ¿a quién le atribuimos la responsabilidad? Hay dos, en realidad son todas las partes, ¿no? No solamente es quien nos defiende, digamos, es el Estado, lo representa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y además el supervisor de la obra, que es el Ocitran. Entonces, claro, hubiese sido muy interesante, por ejemplo, conocer, no este año, sino el año pasado, ver cuáles han sido los avances, las pruebas, conocer que ese 0.5% que faltaba, que aparentemente cuando se sacaban todos los comunicados de prensa estaba todo listo, no era lo que se comunicaba. Entonces, a ver, justamente usted mostró interés en saber cuál era ese 0.5% que faltaba. Ocitran, de acuerdo a la Ocitran verificó el cumplimiento al 99,5%. Ese 0.5% comprende elementos auxiliares, ¿no? A ver, sistema de alarma contra incendios, sistema de control de acceso, las puertas, sistema de megafonía, alarma por voz, la visualización de los vuelos, sistema de iluminación, entre otros. Ese es el 0.5% que falta. Si la decisión de no abrir ese 30 de marzo se debe a esos factores, entonces claramente nos están diciendo que no solamente era el tema de la planta de combustible, que al día de hoy todavía no se ha subsanado. Y ahí permíteme hacer una precisión. Los retrasos que pueden haber en el otorgamiento de licencia pueden ser atribuibles a los tiempos propios de la entidad pública, en este caso los INERMIN, o a la calidad del expediente técnico que se haya presentado al momento de solicitar la autorización. Entonces, ¿cuál ha sido el criterio empleado por el MTC o Ocitran para evaluar que efectivamente esa demora es atribuible al Estado y no necesariamente al concesionario? Entonces, acá lo que yo creo, la política que debe primar es la transparencia, porque estar anunciando una tras otra fechas nuevas no es una señal buena para la inversión, segundo para el turismo, y además hay un tema que nadie menciona, proveedores. ¿Cuántos proveedores vinculados al desarrollo del aeropuerto, al inicio de operaciones, están viendo perjudicados con las reprogramaciones constantes, faltando pocos días de las supuestas inicios de operaciones? Ese tipo de situaciones deben evitarse. O sea, ¿no? Para usted también falta de transparencia, porque eso es una cosa muy seria. Es que tenemos que considerar a todos, eso es un ecosistema dentro del aeropuerto. Está efectivamente el operador, están entidades públicas que también atienden a los usuarios, están las aerolíneas, pero también están todos los servicios que se prestan dentro del aeropuerto. ¿Cuántos de esos proveedores privados han hecho sus inversiones, sus cronogramas, sus adquisiciones de inventarios para tener funcionando un aeropuerto el 1 de enero, después de marzo, y al día de hoy no sabemos cuál es la nueva fecha? Claro.
Le preguntamos al ministro también cuándo se inauguraría ese terminal y dijo que una vez que LAP subsane todas las observaciones y cumpla. Una vez que ocurra eso, 15 días después se va o se fijaría la fecha de esta nueva inauguración que esperamos que se cumpla, ¿no? Todos queremos que el aeropuerto Sí. funcione en las mejores condiciones porque además es nuestro único aeropuerto internacional. Todavía el aeropuerto de Chinchero tampoco tiene sus cronogramas muy claros y parece que va a tomar mucho más tiempo de lo que inicialmente se había estipulado. Ese aeropuerto tendría que haber estado listo este año. Pero volviendo al Jorge Chávez, todos queremos que funcione. Sin embargo, creo que necesitamos mejorar la coordinación de las entidades públicas. ¿Por qué soy un poco enfática en si fue una buena decisión o no firmar esa acta o no? Es porque el tener las cosas claras le da al Estado y a las organizaciones públicas una mejor posición para poder negociar con el concesionario mejoras en el entorno, dentro del aeropuerto. Por ejemplo, hoy día conversaba con ingenieros y que me decían, mira, si es que el área verde del aeropuerto todavía no está culminado, eso no es crítico. Y efectivamente eso no es crítico. Tranquilamente podría ser algo que no se considere como un incumplimiento. Pero si estamos hablando ya de sistemas contra incendios, entre otros, creo que sí es importante que nos digan si es que esto, por más que no haya estado explícito en el contrato de concesión, se ha interpretado si es que es aplicable o no en la fecha que ya hemos hablado, ¿no? Ahora, LAP sostiene que lamentaba la actitud del Ministerio de anunciar esta nueva postergación porque esto, diríamos, iba a ir en contra de, diríamos, la buena fe que tiene que haber justamente como parte de la firma de este contrato. ¿Usted cree que efectivamente pueda tener este efecto? Yo creo que necesitamos todos coordinar, ¿no? Ahora, claramente la aplicación del contrato de manera equitativa, tanto para el Estado cuando se equivoca, así como para el privado cuando se equivoca, debe, digamos, defenderse. Sin embargo, yo creo de que lo que tiene que primar el día de hoy, desde el día de hoy en realidad, es primero mejor coordinación entre las entidades. Segundo, no nos podemos estar enterando de los problemas del aeropuerto por los usuarios o por la prensa misma que termina comunicando e informando problemas que no conocemos. Es el Estado el que tiene que salir a dar la información clara y sobre todo a dar las señales de que este proyecto, que es el más importante además del puerto de Chancay en tamaño de inversión y envergadura, que se conduzca de manera adecuada, ¿no? Entonces, que tomemos este proyecto como una oportunidad de mejorar la gestión de la infraestructura y no solamente la gestión de infraestructura digamos, del aeropuerto en particular, sino de empezar a ver de que las infraestructuras tienen impactos en los territorios y que para esto se necesita un involucramiento del más alto nivel para financiamiento, no para el parchado de pistas, porque eso es lo más sencillo, sino para el diseño de ciudades con un entorno urbanístico que permitan que haya una experiencia adecuada. El puente Santa Rosa, el definitivo, es el que debía haber estado en realidad en el 2021 ya adjudicado y construido al día de hoy. Ese puente está ubicado a 400 metros de los puentes modulares que durante mi gestión identificamos y coordinamos con LAP para encontrar los puntos de acuerdo a la topografía. Entonces, no es que es un entorno totalmente distinto, no es una realidad distinta a la que iba a tener ese puente Santa Rosa. Entonces, acá hay un llamado a todas las autoridades y sobre todo al más alto nivel para que se vea el territorio de manera integral. Ahora, LAP pide que se respete, ¿no?, el acuerdo de la inauguración para el 30 de marzo. ¿Esto tiene para usted asidero legal? Es que a mí me genera bastante ruido el acta que se firmó en enero. Yo creo que esa acta no ha sido la interpretación, los criterios que hayan sido empleados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para concluir que la demora en el plazo contractual se debía exclusivamente a los INERMIN. No conozco los criterios y además, al día de hoy, no sabemos cuáles han sido las observaciones de los INERMIN. Eso es algo que me estaba olvidando. Entonces, no sabemos qué se ha levantado, por qué eran las observaciones. Entonces, si yo no tengo todo el panorama completo, ¿cómo poder concluirte si es que tiene ese asidero legal? Yo no veo que sea una posición correcta del concesionario mencionar esa posición, si es que todavía hay pendientes por cumplir. ¿Y se abre la posibilidad de sanciones económicas al concesionario? En un supuesto negado, porque estamos hoy día 18 de marzo. Digamos que al 30 de marzo cumplen con la autorización de los INERMIN, que es básicamente lo que le está impidiendo operar,
y lograse hacer algunas pruebas. Como los Citran ha mencionado que esas pruebas no están escritas explícitamente en el contrato, entonces no serían exigibles, básicamente no existiría ninguna penalización. Entonces, yo creo que acá hay que ser bastante claros respecto de qué estamos defendiendo y cómo gestionar la infraestructura de manera transparente. Hay quienes consideran, Paola, que, y haciendo referencia a lo que dice usted, ¿no? ¿Por qué se planteó esta fecha como la meta, diremos, para inaugurar? Que había una especie de apuro o desesperación, no sé, de parte del Ejecutivo por inaugurar una obra de tal magnitud, obviamente, como forma de mejorar su imagen. Yo creo de que... ¿Está dentro de ese rango de posibilidades, cree usted? Yo creo que lo que ha habido más ha sido el temor de incumplir un contrato y de que existiesen penalidades por parte del Estado. Si bien es cierto el Puente Santa Rosa, que es el tema, la obligación del Estado de MTC en el contrato, no está listo de manera definitiva. La solución de los puentes modulares lo que permite es de que no se afecte el flujo ni que se afecte el equilibrio económico-financiero de ese contrato. Entonces el concesionario no tendría por qué, además en el acta de enero reconoce de que sí se garantiza el flujo, entonces no tendría por qué tener ningún tipo de demanda. Sin embargo, los incumplimientos que puedan haber de parte del concesionario también tendrían que ser evaluados de la misma manera cuando se evalúa los incumplimientos del Estado. Entonces, yo no sé si ha habido alguna, digamos, apuro por un tema de imagen. Creo que ha sido por un tema de cumplimientos, de obligaciones y de evitar sanciones, porque finalmente los funcionarios públicos somos, o sea, no vemos con procesos a empresarios ni tampoco en prisión, sino vamos básicamente exfuncionarios públicos los que están pasando por eso. Entonces, creo que puede haber sido ese temor. Sin embargo, ha sido una decisión, a mi criterio, bastante equivocada, porque no ha considerado todo. ¿Cómo nos afecta como país, imagen del Perú a nivel internacional? Nos afecta, estas postergaciones constantes. Nos afecta primero que no damos las señales adecuadas de que, o sea, no somos serios. Segundo, afecta al turismo. ¿Cuántos extranjeros van a tener en sus reviews de que el Perú todavía no tiene listo este aeropuerto y que no se sabe cuáles van a ser las rutas, entre otros? Y lo otro es este daño colateral que se hace a los proveedores y a los usuarios dentro del aeropuerto, que finalmente habían planificado todas sus inversiones y operaciones en base a las fechas contractuales y que no se han cumplido. Entonces, sí es negativo. Quería aprovechar la oportunidad para preguntarle, usted ha sido parte de del Ejecutivo, perdón. Estamos viviendo un momento de inseguridad terrible, ¿cierto? Sí. Y esto cómo también nos puede afectar, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de atracción de inversiones, desde un punto de vista de visión del Perú como país a nivel internacional. Lo veo desde la economía. Uno de los roles del Estado como Estado es precisamente asegurar el orden interno. El orden interno para el funcionamiento de la sociedad y para el funcionamiento de la producción y la redistribución. Si ese rol no funciona de manera adecuada, todo se ve perjudicado. Entonces, esto definitivamente, además de todos los impactos sociales, de las pérdidas de vidas humanas, de pérdidas de capital humano, también tiene impacto totalmente directo en el desarrollo de negocios. Al día de hoy, todos estamos siendo víctimas de este tipo de violencia y de la criminalidad, y necesitamos que se vea de manera integral. O sea, para usted, falta liderazgo del Ejecutivo, de la propia presidenta en este tema. Es una cuestión de Estado. Tiene que ser el más alto nivel y también involucrar a los poderes del Estado, porque no solamente es el Ejecutivo, sino también el Congreso y los sistemas de justicia. No, esa es una opinión. ¿Y esa integración no la ha notado usted? Sobre todo entre los sistemas de justicia. No soy muy experta en el tema, pero sí me atrevería a decir que las iniciativas que se han estado implementando no han dado resultado o todavía no lo vemos, ¿no? Entonces, creo que la ciudadanía todavía tiene bastante temor respecto de la seguridad en las calles y que esto afecta económicamente y socialmente a todos, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que tener alguna evaluación de lo que se ha venido haciendo y ver cambios para poder mejorar. Claro, porque evidentemente este es un tema que afecta a todo el país, sí, ¿cierto? Y como usted dice, esto tiene que venir de más alto nivel, la cabeza, ¿cierto? Entonces, allí por eso insistía yo en el tema del liderazgo que tiene que partir justamente de quien nos gobierna. Es un liderazgo necesario, ¿no? Y que sí tiene que responder por todos los peruanos. Ok. En términos generales, y ya desde el punto de vista económico, ¿cómo evalúa la gestión de la presidenta?
Desde el punto de vista económico. Sí. Bueno, creo que ha habido un acierto en el ministro de Economía. Sin embargo, una de las cosas que veo es que no está muy acompañado de los sectores. No veo bastante impulso en lo que es la promoción de APPs, horas por impuestos, pero esto también va a ser necesario con el apoyo de los sectores, ¿no? O sea, lo que es el sector transporte, el sector construcción, salud, educación, entre otros, lo que es infraestructura, ¿no? Entonces, sería importante, creo yo, si es que existe la oportunidad de poder llegar a consensos con el Congreso, que se empiecen a ver algunos aspectos de reforma profunda, no temas cosméticos ni superficiales. ¿Qué tipo de reforma, por ejemplo? Por ejemplo, para ver temas tributarios. Por ejemplo, es bastante importante que se vea de manera integral desde el punto de vista económico, ¿no? La política tributaria no tiene por qué estar de lado, no todo el tema económico es infraestructura o inversión. Ahora, si es que voy por el lado de la promoción de las inversiones, tenemos que generar confianza, y la confianza no se da solamente con visitas al extranjero, sino es básicamente tener reglas claras y procesos que sean replicables y al mismo tiempo eficientes. Entonces, eso sí requiere una reforma del Estado que podríamos, es cierto, estamos cerrando una gestión, pero se podría ir llegando a un consenso respecto de cuáles son los puntos. Por ejemplo, el sistema de inversión pública. No todo es APP. La mayor parte de la infraestructura a nivel nacional se ejecuta como obra pública y no todo se puede hacer como APP. No te dan los números. Entonces, hay arreglos institucionales que tenemos que repensar y, sobre todo, este tema de la seguridad también es importante porque es una condición necesaria para el funcionamiento del aparato económico. Muy bien. Paola Lasarte, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Prueba de Fuego. Muy amable. A ti, hasta luego. Gracias. Con esta entrevista, Paola Lasarte, ex ministra de Transportes y Comunicaciones, ponemos punto